Buen día, mi nombre es Montserrat Sotelo Cepeda, soy estudiante de la licenciatura en Derecho del Campus Universitario Siglo XXI y hoy les vengo a hablar sobre los medios de defensa constitucionales en México. Ahora se estarán preguntando qué son y para qué nos sirven los medios de defensa constitucionales. En el sistema jurídico mexicano contamos con 7 medios de control constitucional. Estos 7 medios de control constitucional se caracterizan de acuerdo a la autoridad ante la que se tramitan. Pero ¿cuáles son los medios de defensa constitucionales? Son el juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, el juicio de revisión constitucional, las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el juicio político. Dentro de estos 7 medios de defensa constitucional encontramos una clasificación. Esta clasificación es según la naturaleza del órgano que las ejerce. Como podemos ver, esta clasificación se divide en 2. La primera es de carácter jurisdiccional y en ella encontramos al juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio para la protección de los derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional. Todos ellos se tramitan mediante la vía jurisdiccional federal. Por otro lado, tenemos a las de carácter no jurisdiccional y en ellas encontramos a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al juicio político. Las primeras están a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras que el juicio político está a cargo del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para una mejor comprensión del tema, les voy a explicar uno a uno los 7 medios de defensa constitucionales que encontramos en el sistema jurídico mexicano. El primero es el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene su antecedente formal en la Constitución yucateca de 1841. En esta Constitución, el juicio de amparo se incorpora como medio de control jurisdiccional de protección a la Constitución. La Constitución de 1857 estableció como competencia a los tribunales federales conocer sobre el juicio de amparo. Todo esto para la defensa de las garantías individuales del gobernado ante eventuales violaciones. ¿Qué es el juicio de amparo? El juicio de amparo es un medio de defensa constitucional cuyo objeto es la resolución de controversias entre normas generales y actos u omisiones que vulneran los derechos humanos de las personas. Como ya lo había mencionado anteriormente, el amparo es un medio de defensa constitucional y de derechos humanos de tipo jurisdiccional. El amparo se tramita en forma de juicio ante el Poder Judicial Federal. La finalidad de este juicio es declarar la nulidad del acto del que se reclama y también la reposición del quejoso. Ahora que tenemos entendido qué es el juicio de amparo, nos toca explicar cómo se tramita. El juicio de amparo se ejercita de acuerdo a la naturaleza del acto que se pretende reclamar. La ley de la materia prevé 2 vías. La primera es el amparo directo, el cual procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. El segundo es el amparo indirecto, el cual procede en contra de normas generales, actos u omisiones cometidos dentro, fuera o después de concluido el juicio. En el caso de resolución desfavorable del juicio de amparo indirecto, podemos recurrir al amparo de revisión, en el cual encontramos a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad tendrá que ser obligatoria, tendrá efectos generales y por lo tanto tendrá que establecer cuando menos una fecha para la entrada en vigor. Emitida la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se deberá remitir ante el Diario Oficial de la Federación. El segundo medio de defensa es la controversia constitucional. ¿Qué es la controversia constitucional? Es un medio de control de regularidad de la Constitución, del cual conoce
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pero cuál es su objeto? El objeto de la controversia constitucional es resolver los conflictos que surjan entre poderes y órganos federales o estatales. Un dato importante es que la controversia constitucional representa el primer medio de control constitucional, incluso antes del juicio de amparo. El tercer medio de defensa constitucional es la acción de inconstitucionalidad, que al igual que las controversias constitucionales, son un medio de control de regularidad de la Constitución. Estas acciones también se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales tienen la similitud de ser un medio de control de regularidad de la Constitución, también encontramos diferencias entre ellas. Las acciones de inconstitucionalidad, a diferencia de las controversias constitucionales, aluden al control abstracto de constitucionalidad, lo que significa que para promoverlas no es necesario que exista un agravio concreto. Este medio se interpone contra normas de nueva creación y el plazo para su interposición es de 30 días siguientes al de la norma general o el tratado internacional que se impugne. Ahora toca el turno de los medios de control constitucional en materia electoral. Dentro de estos medios de control encontramos al cuarto y quinto medio de defensa constitucional, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. En el marco jurídico mexicano, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver de forma definitiva los medios de control constitucional en materia electoral, y esto lo va a hacer a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral. Como ya lo había mencionado anteriormente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano es el cuarto medio de defensa constitucional en México. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral prevé en su artículo 79 las reglas aplicables para su procedencia. Este artículo establece que solo el ciudadano puede interponerlo por sí mismo o mediante representantes legales. Y esto se hace cuando se hagan valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, tales como el derecho a votar y ser votado, asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica en asuntos políticos, y también afiliarse libre e individualmente. El quinto medio de defensa constitucional es el juicio de revisión constitucional electoral. Este juicio lo podemos encontrar en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El juicio de revisión constitucional electoral tiene por objeto garantizar que las acciones o resoluciones definitivas que la autoridad emita estén totalmente apegadas a la Constitución. En conclusión, el juicio de revisión constitucional electoral procede para resolver en forma definitiva la impugnación contra actos y resoluciones de autoridades electorales del orden federal y local. El sexto medio de defensa constitucional son las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, como lo mencioné, son de carácter no jurisdiccional. En el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en ella. Por lo tanto, el Estado será el encargado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. En congruencia con el artículo 102, apartado B, párrafo último de la misma Constitución, faculta a la CNDH para investigar sobre las violaciones a los derechos humanos. La CNDH define a los derechos humanos como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Las violaciones graves a los derechos humanos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del titular ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y los gobernadores de las entidades federativas o sus legislaturas.
Nuestro séptimo y último medio de defensa constitucional es el juicio político. Este medio de defensa constitucional, como el anterior, es de carácter no jurisdiccional. Su trámite corresponde al Congreso Federal e involucra un procedimiento formalmente legislativo y materialmente jurisdiccional. El juicio político como procedimiento jurídico tiene por objeto el análisis y la investigación de las conductas de los servidores públicos. Esto con el fin de que en el ejercicio de sus funciones no vulneren los intereses públicos de la nación. En consecuencia, el servidor público puede ser restituido de su cargo o ser inhabilitado para obtener otro. Después de haber procesado toda esta información, vamos a comenzar con nuestra actividad, qué tipo de carácter tengo. Para esto ya debemos tener listo el lugar donde vamos a escribir y nuestro bolígrafo. Lo primero que vamos a hacer va a ser juntar nuestras palmas de las manos, entrelazar los dedos. Nuestros dedos pulgares van a quedar juntos. Si nuestro dedo pulgar derecho está encima del izquierdo, nos vamos a anotar un 2, y si el izquierdo está encima del derecho, nos anotamos un 1. Lo segundo que vamos a hacer va a ser cerrar un ojo y apuntar a un punto invisible. Si cerramos el ojo izquierdo, nos anotamos un 1, y si cerramos el derecho, nos anotamos un 2. Lo tercero que vamos a hacer va a ser cruzar nuestros brazos en el pecho. Si el brazo izquierdo está encima del derecho, nos anotamos un 1, y si el derecho está encima del izquierdo, nos anotamos un 2. Ok, vamos muy bien. Y el último paso sería aplaudir. Si nuestra mano izquierda está sobre la mano derecha, nos anotamos un 1, y si la derecha está sobre la mano izquierda, nos anotamos un 2. Que obtuvimos los resultados de nuestra actividad, no me queda más que agradecer el tiempo que han brindado al ver este video. Espero la presentación haya sido de su agrado y hayan entendido cada uno de los temas expuestos. Hasta luego.